Cuando empezamos en trading es normal confundirnos con las temporalidades y eso se traduce directamente en pérdida de plata y en pérdida de tiempo. Por eso hoy les preparé la clase definitiva para que entendamos las temporalidades en nuestro trading, porque son fundamentales. Definen tu horizonte de inversión, definen qué tan precisos somos y cuánto tiempo vamos a estar dentro del mercado. No más clases genéricas. Yo hoy les voy a mostrar cómo leo, cómo analizo y cuáles son las cosas que tengo en cuenta con respecto a las temporalidades, cómo alinearlas para ejecutar operaciones más precisas. Vamos a las pantallas. Ya estamos acá y les recuerdo de una que esta clase es la clase número 4 de 10 clases completas, porque todavía nos quedan 6 clases para que aprendamos todo y de forma gratuita acerca de los gráficos, cómo leerlos y cómo formar nuestro criterio a la hora de analizar. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, siempre les traigo regalos. Por eso es que en el link de la descripción está la carpeta de regalos para suscriptores. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, un archivo que es el manual de velas japonesas, o sea, el manual definitivo para que vos puedas entender todos estos dibujos que al principio pueden parecer complejos. Realmente no puedo testear todavía si los que ven estas clases son nivel avanzado, intermedio o básico. Yo diría algo más como básico e intermedio, pero siempre está muy bueno seguir aprendiendo. De hecho, esto yo lo leí después de años de empezar y realmente me arrepiento de no haberlo hecho. Recordá, regalo para suscriptores, solamente para suscriptores, y en la descripción todos los enlaces de todas las clases. Y también, lo más importante de todo, es este manual de trading. Tenés el link en la descripción, están absolutamente todas las definiciones de pi a pa, como le digo yo, todo tipo de definición, estructura de mercado, todos los conceptos, los tipos de entrada, incluso contiene psicología del trading, que también es algo muy importante. Así que no lo olvides, obviamente dale al botón de suscribir para tener lo que es el manual de velas japonesas, y este manual tiene un costo mínimo y créeme que vale la pena la inversión. Resumen de esta clase. ¿Sí? El resumen de esta clase consiste en lo siguiente. De forma simple, ¿qué es el multi-time frame? No son tres mercados diferentes. Es muy normal entender que por ahí, si uno ve que un gráfico está cayendo en cierta temporalidad, uno suele desesperarse o querer tomar decisiones apresuradas. Bien, pero la forma en la cual yo te he charlado que observo el mercado, acá lo resumí en 4 horas, 1 hora y 15 minutos, pero muchas veces es semanal, diario, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Acá lo resumí para que entiendas cuál es el proceso y para que esto no se haga tan extenso. Bien, ten en cuenta que es el mismo precio observado a niveles distintos. ¿Ok? Desde lejos vamos a ver un movimiento grande. Bien, desde lejos vamos a ver un movimiento grande. Y mientras más nos vamos acercando, más podemos notar lo que son los movimientos internos. Tranqui, que ahora yo te lo voy a mostrar en el gráfico para que puedas entender y también entender qué es lo que te juega en contra a la vez de ver estos gráficos de esta manera, pero te aseguro que tienen muchas más cosas a favor. Ahora, si vos vas mucho más al detalle, a cada movimiento de la estructura es distinto. Se suele decir que o como les digo yo siempre, mejor dicho, es de mayor a menor. Entonces, no es que si estás viendo que en 15 minutos el gráfico se desploma, no es el fin del mundo. Puede ser que en 4 horas o en diario el gráfico nos esté marcando algo muy distinto. Y de hecho ya les tengo un ejemplo preparado. Acá en AVAX, si nosotros vamos a 1 hora, en las últimas 15 horas aproximadamente, el gráfico se desplomó un 6%, 7%. Eso es terrible para una inversión si es que estás en compras. Es terrible para un trade. Pero ¿qué pasa? Si vamos a 4 horas, nosotros ya teníamos desde las clases anteriores una zona marcada. Nosotros ya teníamos desde las clases anteriores una zona marcada, ¿ok? Entonces, esa zona marcada a nosotros nos decía que al menos en esta temporalidad teníamos un esquema válido de operaciones. Ale, ¿qué es ese esquema válido? Te lo repaso rápido. Ese esquema válido se da por un
saque de liquidez o una ruptura del piso, o sea, un strong point, bien, un punto fuerte del gráfico, se da por una ruptura del piso o del suelo para después romper el techo. ¿Ok? Vamos a imaginar que vos acá tenés justamente una línea imaginaria, vale la redundancia, y de repente el precio rompe al derecho y al revés. Ok, ese se transforma en tu nuevo esquema y tu trabajo como trader consiste simplemente en observar cómo reacciona el precio en esas zonas determinadas. ¿Cuáles son esas zonas determinadas? Lo vamos a ver en la clase de Fibonacci, por eso es importante que se suscriban y no se pierdan ninguna clase, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta cómo reacciona el precio a estas zonas. Estas zonas no son casualidad. Y de hecho, esta zona, o por qué marqué este rectángulo acá, lo vamos a ver en la próxima clase, junto con Fibonacci en la siguiente seguramente. Pero quédate por ahora con que es la base del escalón. Siempre volvamos a las bases, a lo sencillo. Bien, si vos tenés un esquema, operativo, está lo que se llama la base del escalón. ¿Ok? Es el movimiento originario que rompe las estructuras. Bien, en este caso, la base del escalón sería esta. Y por lógica, si el precio viene y rompe esta parte de esta manera, la base del escalón nuestro pasaría a ser esta, de acá. En este caso, ventas, como veíamos, buscaríamos este movimiento. Y en este caso de acá, compras. Bien, si es que el gráfico rompe de esa manera, o sea, te genera este movimiento en zigzag, que los requisitos son que tenga esto y que tenga esto. Creo que no es tan difícil identificar un movimiento en zigzag en el mercado. De hecho, acá se puede ver de manera muy precisa y se los voy a volver a repasar. Acá tenemos el movimiento en zigzag de forma muy clara. Tenemos esta parte que rompe esos techos anteriores, esta parte que rompe el piso y esta parte que vuelve a romper por la parte de arriba. Bien. Ahora, el gráfico reaccionando en esas zonas, nuestro trabajo en base a la teoría del multi-time frame, más allá del repaso de la clase anterior, es simplemente en temporalidades menores volver a buscar lo mismo. Hay diferentes tipos de entradas y eso está en el manual. Hay diferentes tipos de entradas y de procesos para tomar la decisión de entrar, pero en simples palabras, nuestro trabajo sería buscar el movimiento en zigzag. Por ende, no vamos a tratar de adivinar o cazar este cuchillo, por así decirlo, cayendo. Entonces, no vamos a tratar de adivinar si el gráfico va a subir a partir de acá. Lo que vamos a hacer es justamente buscar ese posible esquema para ejecutar operaciones. El punto número 2 nos dice y nos habla sobre la estructura externa e interna. Esto es algo que suele generar mucha confusión, pero la estructura externa, por ejemplo en diario o en 4H, es la estructura mayor, es como tu base, lo que define lo que pasa realmente en todas las temporalidades. Y la estructura interna son los movimientos más pequeños que ocurren dentro de ese mismo movimiento. Se ve algo así como esto, de hecho ya te lo mostré, y es que en 15 minutos, por ejemplo, en este activo se está desplomando, cayó un 7%, pero así es en realidad como se ve la estructura, y te lo voy a cambiar de color para que no te confundas. Digamos que lo que está en blanco, o mejor dicho, lo que está en rojo, es la estructura diaria, y lo que está en amarillo puede ser la estructura de una hora. Entonces, a tener en cuenta que el multi-time frame, una estructura construye a la otra y una manda sobre la otra. Entonces, acuérdate de esto siempre para minorizar la cantidad de errores. Mayor manda sobre temporalidad menor. Entonces, siempre que tengas en cuenta que estructura mayor manda sobre temporalidad menor, te vas a evitar unos cuantos errores a la hora de operar. No te vas a confundir si es que en 15 minutos el precio se desplomó. Probablemente vos estés esperando en realidad una compra de temporalidades mayores. Esa es la forma más sencilla que encontré para poder explicarlo. Obviamente ustedes los pueden dejar en los comentarios si es que hay un tema que no comprenden del todo. El error del principiante, y para tener en cuenta también, es
que como les dije muchas veces puede ser un retroceso bajista dentro de la suba o de la subida y una tendencia bajista dentro del retroceso. Todo puede estar construido desde una misma estructura externa en diario y lo vamos a ver como un desplome, por ejemplo, en 15 minutos si es que la estructura está alcista en diario. Ahora, el error más caro o el error más común. Observas 4 horas, 1 hora y 15 minutos. El principiante te va a decir, el mercado está bajando. Y la diferencia entre estas dos lecturas es la razón por la cual el 95% pierde. Y es que se centran, se desesperan o se quieren anticipar a los movimientos del mercado. Y la lectura correcta en este caso, y justamente con ese activo que te mostré en tiempo real, es que el mercado está bajando, por ejemplo, en 15 minutos dentro de un retroceso de una estructura mayor alcista. Y de hecho también otro error de principiante tiene que ver con el sesgo de entender en qué horizonte de temporalidad estoy invirtiendo. Como ya les había mencionado de forma breve en otras clases, todo se multiplica por 10. O sea, si vos invertís en 15 minutos, tenés que esperar al menos 150 minutos. Es un decir, es capcioso, pero suele ser así. Si invertís en 4 horas, tenés que esperar de acá a 40 horas, o más o menos de 2 a 3 días. Si invertís en 1 hora, tenés que esperar 10 horas para que se dé el movimiento. Es capcioso, hasta yo me confundí con los minutos, pero suele ser así. O sea, el hecho de las temporalidades tiene que ver más con el horizonte de inversión que a nivel estructural. Obviamente a nivel estructural es mucho más importante, pero te estoy explicando otra forma de verlo, o sea, lo que tiene mayor predominancia, que es el tiempo que nosotros vamos a pasar adentro del mercado, y eso muchas veces tiene más importancia, porque simplemente podés no hacer un análisis estructural detallado en 5 minutos, en 15 minutos, sino simplemente ingresar en diario, pero ten en cuenta que si ingresas en diario estás invirtiendo prácticamente para 3 días, para 10 días o puede ser incluso para el mes. Todo depende del tipo de mercado y el tipo de movimiento. Ahora, el punto número 4 de nuestro mapa nos dice que qué está haciendo el mercado. Bien, a tener en cuenta eso, qué es lo que está haciendo el mercado. Alcista o bajista, o sea, siempre tenés que definir el contexto. Nosotros vamos a ir en este resumen acerca del mapa de 4H y 1H y 15 minutos, pero recordá por favor que puede ser en semanal, en diario y en 4 horas y así sucesivamente. No siempre vas a hacer un análisis semanal, por supuesto, pero lo más importante que quiero que te lleves hoy es definir el contexto, o sea, qué está haciendo. Bien, alcista o alcista, bajista o está en rango. ¿Cuál es la tendencia estructural actual? Ahora vamos a ir al gráfico y te voy a mostrar un ejemplo de las preguntas que yo me hago para poder analizar. Ok, ¿cuál es la tendencia y estructura actual? ¿Dónde está el último nivel estructural? O sea, definimos el contexto. En 1 hora vamos y preguntamos, ¿dónde está el precio dentro de ese rango? ¿Está en la zona premium? ¿Está en la zona discount? O sea, ¿está en la zona del 50% de nuestro esquema? ¿Está llegando, el precio está llegando a una zona relevante? ¿Está haciendo un retroceso? Fíjense todas las preguntas que nos vamos haciendo. Esto puede parecer súper complejo, pero podemos automatizar ese proceso. En 15 minutos, ¿qué está haciendo? ¿Está cambiando la estructura interna? ¿Hay un boss? ¿Hay un choch? O sea, ¿hay una continuación de la estructura o un cambio de la estructura interna en 15 minutos? O sea, ¿sigue bajando o cambia ya de bando para poder subir? ¿Hay confirmación de que coincida en la estructura mayor? Entonces, este mapa conceptual quiero que te lo lleves, lo analices y realmente lo valores, porque a mí nadie me lo explicó de esta manera y me tomó mucho tiempo entenderlo de esta manera, es la realidad. Entonces, contexto, listo, vamos a AVAX en diario. Es más, borro absolutamente todo. AVAX en diario, contexto en diario. Estructura claramente bajista. Entonces, el esquema acá, en este caso, no se nos cumplió. ¿Por qué? Porque nosotros acá no tenemos una ruptura con cuerpo, como tanto les he mencionado, con respecto al último movimiento que generó un movimiento en zigzag y contrario. Vamos de nuevo. El activo viene cayendo, te hace un pico de volumen que sería este de acá,
posteriormente rompe la estructura y este alto, que sería este alto de acá, no me genera una ruptura con cuerpo. ¿Qué significa eso, vale? Que actualmente estoy en una tendencia de rango en este activo. Ahí ya tenemos un contexto y hacemos como un parate y decimos, ok, hay que prestar atención porque no estoy en zona de operaciones real, no tengo un esquema real en diario. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque si nos fijamos en esta zona de acá, el activo simplemente no rompió con cuerpo. Eso quiere decir que ya tenemos algo clave para esperar y también tengan en cuenta que esto se construye en base de mucha paciencia. Bien, acá tenemos simplemente un voz bajista. ¿Por qué voz bajista? ¿Le deja de confundirme? Es muy simple. Vos ya venías de una estructura bajista, por ende todo pico de continuación o toda ruptura es un voz bajista. Es simplemente la pausa para continuar. Acuérdense que voz significa break of structure, pausa para, como si fuese una pausa para continuar. Entonces estamos como encerrados acá en un ciclo de que el activo básicamente tendríamos que esperar de que si rompe a la baja, de esta manera, simplemente tendríamos la continuidad de la tendencia y en viceversa al alza. Ese ya es nuestro contexto. Ahora, tenemos la gran pregunta, ¿no? ¿Tenemos una operación real en 4 horas? ¿Vale la pena centrarnos en 4 horas si ya sabemos que en diario el contexto está sumamente complejo y tenemos que esperar? Sí y no, eso ya depende de tu criterio como operador, es la realidad. ¿Yo buscaría una operación acá en 15 minutos? Sí, pero ten en cuenta que son las menores ganancias, por así decirlo. Obviamente no es lo mismo una zona de 15 minutos aislada en una zona de 4 horas a una zona de 15 minutos combinada con 4 horas y la temporalidad diaria. Acá se pudo haber buscado, de hecho ya está dando ganancias en este momento. Fíjense que ya tenemos un 2% de ganancias. O sea, si sabías cómo marcar este esquema, que lo vas a aprender en la clase que viene, y prestabas atención en las clases y demás, hacías la tarea, te suscribías, descargabas el manual, etcétera, ya tenías acá un 2% de ganancias. Estamos hablando, por supuesto, en dólares y sí tener en cuenta el apalancamiento que puede llegar a tener porque esa ganancia se puede multiplicar. Yo, por ejemplo, lo que invierto lo multiplico por 9, o sea, tendría en este momento aproximadamente un 18% de ganancias. Bien, entonces, ¿se alinea diario con 4 horas y 15 minutos en este caso? No. ¿Es una zona 100% operable? Tampoco. ¿Se puede operar? Sí. Siempre bajo tu criterio y esto también consiste en poder conocernos a nosotros como operadores. Bien, esto es un proceso de conocerte, de tenernos paciencia y de practicar una y otra vez. Pero, en palabras simples, estamos ahí en una tendencia de rango y ya te acabo de resumir todo lo que vimos. O sea, ya estamos dentro de un esquema, ya tenemos pie, por así decirlo, para operar en 15 minutos. Ya estamos dentro de la zona Premium and Discount. Bien, que realmente no recuerdo en este momento si ya se los mencioné, pero por las dudas se lo vuelvo a mencionar. Esa zona Premium o Discount sería el 50% del 50% de la estructura. O sea, les había dicho hasta ahora, si no mal recuerdo, de que es a partir del 50% de nuestro esquema válido que se construyó acá. Y ahora te repaso que es el 50% del 50%, aproximadamente un 75%. No me quiero inmiscuir en el tema de Fibonacci todavía, porque realmente es una clase que tiene que ser completa al respecto, pero necesito que te quedes con esto. A partir del 50% es la zona descuento. O sea, si nosotros vamos a buscar compras o ventas, sería como a partir de esa zona sería la ideal. Y esta sería la zona premium, a partir del 75-70%. Bien, a partir de ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar en tomar ese tipo de decisiones. Entonces, aclarado el punto número 4, pasamos al punto número 5. Un mapa visual rápido para aprender qué observar.
Primero no hago nada, o sea, en 4H tendría que tener ya mi estructura armada y no vas a hacer nada, simplemente lees la estructura y la tendencia, que obviamente les traje tarea para que podamos practicar y un paso a paso específico para que sepas qué tenés que practicar. En 2 horas, o mejor dicho, el punto número 2, en 1 hora, es busco dónde está el precio dentro del movimiento mayor. Eso ya lo hicimos recién, el tema es que por ahí lo hicimos súper acelerados y con un ejemplo en concreto que yo sé que a ustedes les gusta así, y si es necesario vuelvan a repasarlo, pero en 15 minutos también busco qué está haciendo el precio internamente y de nuevo vuelvo siempre hacia arriba para no enamorarme de ese pequeño movimiento, que es lo que yo les decía. ¿Puede operar ese activo en esa temporalidad? Sí, pero estaría buscando la ganancia más chica. ¿Por qué? Porque en diario este activo no me confirmó la suba todavía. Acuérdense que esto es un posible, esto es un posible CDC alcista. Bien, para que se confirme el CDC alcista, o sea, el cambio de carácter alcista, el gráfico tiene que venir a romper con cuerpo de vela. Entonces, no es el movimiento principal. Ahora, otro ejemplo real de una operación que estoy siguiendo en tiempo real para poder tomarla sería esta, que es mucho más claro lo que sucedió. Si vamos a 4 horas, tenemos un esquema clarísimo de ruptura y posterior CDC alcista. Miren cómo el precio rompe el último alto que causó las rupturas de la estructura. Bien, tenemos un esquema claro de zigzag y la zona de entrada viene siendo a partir del 50% del 50%. Miren la precisión que podemos lograr gracias a este simple concepto. Actualmente ya un 1.75% de ganancias en este activo. Entonces, esto es un esquema que no se suele dar, se está dando muy lindo, por eso estoy siguiendo esta operación y volvemos a aplicar de nuevo esta teoría para que veas que sí sirve. Ahora, tarea para la casa, no van a zafar, acá les traje la tarea. Esto recuerden que me lo pueden mandar por mail. Ahora en este momento en pantalla te estoy dejando el mail para que me lo puedan mandar con capturas de pantalla. Bien, entonces mostramos un gráfico sin contexto. O sea, la tarea va a ser eso, vas a agarrar cualquier gráfico sin contexto. No lo hago ahora porque ya te lo he hecho en múltiples ejemplos, incluso en otras clases. Ya es hora de que lo puedas hacer vos. Y vamos a revelarnos, por así decirlo, en 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Pista, busca la acción de Mercado Libre. Busquen la acción de Mercado Libre, van a ver que hay un esquema en 4 horas muy claro. Ok, la tarea en sí va a ser que ustedes elijan un movimiento alcista o bajista en 4 horas y una captura de 4 horas, 1 hora y 15 minutos para que puedan aprender a dilucidar qué está haciendo el gráfico en esas 3 temporalidades, que es donde más se suelen dar las entradas también, que pareciera estar pasando en 15 minutos que en realidad era solo parte de un movimiento de 4 horas. O sea, la pregunta sería, en 15 minutos, ¿cuál es el contexto de lo que está sucediendo en ese activo? Ejemplo, debajo de la captura podrías escribir, o para tarea analógica, para poder analizar de forma más lógica lo que sucede en temporalidades más chicas. Responde si en 15 minutos lo que está pasando está acorde a lo que está pasando en temporalidades mayores con tu lectura. Ejemplo, en 15 minutos sabes que el mercado se desplomó, pero también sabes que es parte de una estructura mayor. O sea, responder a qué movimiento corresponde la estructura mayor lo que está pasando en 15 minutos. Esa sería la tarea en general. Y una frase para poder terminar ahora sería que a partir de ahora, cuando veas una tendencia bajista en 15 minutos, por ejemplo, en 1 hora, no preguntes solamente por qué está bajando o si se viene el desplome. Pregúntate si está bajando dentro de qué estructura mayor del precio. Bien, esa pregunta te aseguro que te va a cambiar completamente la forma de leer el mercado y de entender qué es lo que sucede en temporalidades menores, porque muchas veces cuando empezamos queremos pasar directamente a temporalidades menores para estar al menor tiempo posible en el mercado y en realidad no funciona así, porque es lo peor que podemos hacer, ya que las temporalidades menores tienen mucha más volatilidad y nos permiten desenfocarnos
bien nos permiten desenfocarnos de las temporalidades mayores, que son las que en realidad mandan en el trading.